el pastor me ha pedido que iniciemos una serie que la van a dar varios expositores y me dio un punto. La serie se va a llamar Fundamentos para un año de muchas bendiciones. Así se llama la serie que vamos a tener a principio de año y como le digo, van a haber varios expositores. Y él me dijo, yo quiero que toques sobre la fe. Y entonces me pasó algo y quiero confesárselos. Durante muchos años he predicado la palabra. Durante muchos años he estudiado también la palabra de Dios. Lo digo de verdad, no voy a decir que humildemente porque no es humilde decir que uno es humilde. Pero lo he hecho y nunca me habían pedido que hablara de la fe. Entonces, aunque en algunos casos, si tramos de la vida, uno con el tiempo cree que se la sabe de todas, cuando él me dijo la fe, yo me puse a pensar y me parecía ese meme que está la persona en el centro y un montón de números y algoritmos alrededor. Me puse a pensar la fe. Qué fácil es decir, yo tengo fe, pero cuando me puse a pensar, ¿y ahora qué digo? Que no me dé la garrotera, ¿verdad? Y comencé a orarle a Dios y hemos podido sacar un tema que creo que va a ser de bendición para nosotros. Yo no acostumbro a usar computadora, pero como era la primera vez que hacía el bosquejo, me tocó usar la computadora, así que es la primera vez realmente. Yo quiero que abramos la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. No podemos hablar de la fe sin abrir Hebreos capítulo 11. Yo lo tengo por acá. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese versículo, antes de seguir, para los cristianos se ha vuelto un cliché. Lo decimos, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción, todos lo sabemos, todos lo decimos. Ahorita vamos a desglosar esto un poquito. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Increíble, ¿verdad? Por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe de Abel ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc, traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que lo hubiese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, otro versículo que a veces lo usamos como cliché, ¿sí? Pero vea todo el contexto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y ahorita, como les digo, lo vamos a desmenuzar y a ver de qué es verdaderamente la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde quedé en el versículo? Sí, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a dejarlo ahí y me voy a quedar con ese versículo último. Dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque tenemos, voy a decirlo abiertamente, tenemos en nuestras congregaciones evangélicos, ¿cómo les puedo decir? Culturales, que son cristianos porque mamá y papá lo enseñaron a venir a la iglesia. ¿Sí me explico? Y no conocieron otra vida más que esa. Un papá y mamá cristianos traían al niño a la iglesia, el niño creció, se acostumbró a vivir en medio de los evangélicos y de los cristianos, pero en el fondo siempre duda. Cuando hablo de esa especie de cristianos, duda realmente de si la Biblia es la palabra de Dios y duda aún de la existencia de Dios. Les voy a decir cuáles son esos evangélicos sociales. Los que una vez que cruzan la escuela
cruzan el colegio y llegan a la universidad y los agarran esos profesores ateos, ¿sí? Y les comienzan a sembrar la semilla del ateísmo, de que es ridículo creer en Dios, que es ridículo creer en lo que no se ve. Entonces ya son envueltos en una enseñanza que los arrastra y los saca de lo que ellos una vez caminaron, pero nunca entendieron y nunca comprendieron, porque no creían realmente en Dios. No eran cristianos sociales, sociales que socializaban con una congregación, pero realmente no eran cristianos porque nunca le habían entregado su vida a Dios. Juan, el que está antes del Apocalipsis, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Los fundamentos de la fe. Yo quiero hacer énfasis en esto. La fe es creer para ver. Para nosotros, lo popular es ver para creer, ¿cierto? Si yo no veo, no creo. Las frases de Tomás, hasta que yo no ponga mi dedo en la llaga, y en el costado y en las manos, yo no creo. Eso no es fe. Una persona que es convencida después de ver, es una persona que no tiene fe, es una persona que necesita argumentos. Y el cristianismo es una cuestión de fe. ¿Por qué? ¿Cuántos adoran a Dios aquí? ¿Cuántos han visto a Dios? El cristianismo es una cuestión de fe. Porque el cristiano dice, como dice la palabra, lo veo en el mar, lo veo en las olas, lo veo acá, lo cantamos en canciones, pero nos hemos puesto a pensar que realmente creer, tener fe, es creer en alguien al que realmente nunca hemos visto en persona. Y que para poderlo ver en persona y no morir, dice la palabra que debemos de tener un cuerpo glorificado y apto. O sea, cuando muramos o Él venga por nosotros. Hasta ese tiempo vamos a tener fe. Por eso es que el cristianismo es una cuestión de fe. El versículo 1 de Hebreos, ¿me lo puede leer? Está en la... ¿Me lo puede poner en la pantalla, por favor? Hebreos 11:1. Ok. Hay una palabra en griego que dice upostasis. Solo esa palabra en griego voy a usar, porque no me gusta usar muchas palabras en griego para no enredar. Upostasis, en ese versículo, la palabra que dice es pues la certeza. Realmente la palabra original era upostasis, que significa en nuestro idioma sustancia. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que la sustancia es algo real, es una seguridad de que algo viene. Pongan atención a esto, me voy a explicar. Yo tengo fe de algo que viene, pero no lo estoy viendo. Pero yo creo que viene. Hace aproximadamente 5 años, voy a poner este ejemplo, perdón que lo use mío, pero tengo que decirlo porque algunos de ustedes lo han visto. Hace más o menos 5 años y medio, yo me retiré de Costa Rica, me fui para Estados Unidos y puse la empresa que había trabajado hasta ese entonces por 17 años en manos de quien decía ser mi mejor amigo. Confié en él y resulta que cuando yo regreso de Estados Unidos, flaco, cansado, ojeroso, sin vida y sin ilusiones, aparte de que venía así, cuando llego a la que se suponía era mi empresa, recibo la noticia que ya la empresa no es mía. Aquí usted no tiene que hacer absolutamente nada. En otras palabras, perdí la empresa, como les dije, que había construido durante 17 años. Una vez que recibo esa noticia, no me quedaba tiempo para llorar, no me quedaba tiempo para lamentarme,
porque tenía que generar, porque tengo 2 hijos en Estados Unidos y tengo que mandarle recursos, tengo una hija aquí en Costa Rica, no me podía poner a llorar y tengo una vida que vivir también. Entonces comenzamos a organizar una nueva empresa y a los socios que se me acercaron, incluido Joana, un socio que tengo que se llama Josías y su esposa Daniela, ya sabiendo yo lo que es la fe, cuando le digo sabiendo yo lo que es la fe, porque por muchos años yo no sabía qué era la fe, ahora les vuelvo a explicar por qué. Ya sabiendo lo que era la fe, yo les decía, vamos a poner una tienda. No teníamos tienda. Tenía solamente 380,000 colones para iniciar. Vamos a poner una tienda y vamos a hacerla crecer. Y después de crecer, vamos a poner otra tienda. Pusimos la primera tienda, efectivamente se comenzó a dar y como a los 4 meses me comencé a sentar frente a la tienda del Boulevard, no sé si la conocen o no, no es importante, es importante que vayan a comprar. Yo me sentaba en la parada de buses que dice Ciclo Chacón, ¿verdad? Sí, es la parada de buses, me sentaba, el local estaba vacío, era un local muy grande, yo no tenía el dinero, porque no lo tenía, ni en los sueños lo tenía, pero yo me sentaba y lo comenzaba a mirar y decía, aquí voy a tener una tienda, y se va a llamar Lobo Te Lo Vende. Y en la segunda planta voy a tener una oficina y va a tener acceso por los 2 lados y vamos a vender electrodomésticos y vamos a vender colchones y vamos a vender esto y vamos a vender lo otro y vamos a montar un almacén. Yo me senté como por un mes, unas 7 veces frente, y digo 7 veces pero no estoy seguro, no es que la rodille 7 veces. Y comencé a hablar en fe de algo que yo no estaba mirando, pero sabía que Dios lo podía hacer posible. Y no pasó mucho tiempo cuando por medio de un amigo, que tenía un amigo que era el dueño del local, me dijo, lo voy a presentar con un amigo que es el dueño del local ese de la esquina. Yo, vamos bien. Cuando llego a la oficina del mentado dueño de la oficina, resulta que era otro doctor que me conocía de mucho tiempo. Además, voy a decir nombres porque no hay nada. El local es del doctor Vargas. El doctor Vargas vio a mis hijos cuando eran niños, el pediatra me los vio. Cuando él me vio, me dice, pero ya, Roney, ¿qué está haciendo usted aquí? Le digo, ya, doctor, aquí flaco, cansado, ojeroso, sin vida y sin ilusiones. Me dice, ¿es cierto que te habían robado? Ya se sabía, que te robaron celulares. Sí, doctor, y mire, pusimos una tienda acá y yo quiero poner una tienda en su tienda, pero le dije, doctor, el Roney que usted conoció hace mucho tiempo ya no es el mismo que está hablando con usted. No tengo dinero, ni nada que dar, porque tengo mucho amor para dar. Entonces el doctor Vargas, lo voy a decir así, sacó las llaves y me dijo, Roney, vaya, haga lo que tenga que hacer. En 6 meses hablamos. Esos 6 meses ustedes pueden entender. Literalmente me los regaló. Y nos pasamos con unas urnillas, eso daba lástima, hermano, pero yo le decía a los muchachos, vamos a tener aquí, acá, allá está. Lo que un día, sin verlo, lo comenzamos a hablar. ¿Qué más trajo la fe? Ahorita aplaude al Señor. ¿Qué más trajo la fe? Cuando ya estábamos ahí y ya había echado músculo, yo me acordé de aquella palabra que decía, derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Y yo lo comencé a publicar en mi Facebook todas las semanas. Te daré lo mejor del trigo. Y dice la canción, es una canción. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos para siempre en el nombre del Señor. Y ponía abajo porque todo lo bueno viene de lo alto. Ese era el eslogan de mi antigua empresa. Y cuando estaba ahí yo comencé en fe a decir, voy a recuperar celulares de lo alto. Era una cosa impensable, difícil. Ya no estaba el contrato a nombre mío, ya había pasado mucho tiempo, estaban afianzados, pero yo dije, yo voy en el nombre del Señor, y ahí está mi esposa, la modelo que está ahí. Voy a recuperar celulares de lo alto. Y dije, ahí eran 2 locales que se habían unido. Van a desocupar uno un día. Y el día que lo desocupen,
No contaban con mi astucia. Y al poquito tiempo de haber declarado esa palabra, se desocupó el local de a la par. Y nos fuimos igual a hablar con los dueños del local, la iglesia católica, la diócesis son los dueños. Hablé con el padre donde me vio y me dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Le conté toda la historia y ahí está Joana que estaba ahí en esa reunión. El padre se sacó las llaves y me dijo, tome, haga lo que tenga que hacer. 3 meses me regaló de alquiler. ¿Sí? Y montamos el local del centro y no duró 4 meses el local de la esquina, que ya con formas celulares de lo alto, y lo estábamos tomando para la gloria del Señor. Eso se llama hablar, eso no se llama decretar. Yo no soy nadie para decretar. Usted, perdóneme hermano, seguro voy a sonar ofensivo, usted no es nadie para decretar. El único que puede decretar algo desde el cielo es Dios. Y Él había decretado. ¿Sí? Y yo con fe en ese decreto del Señor, del diseño del Señor, actuamos en fe. Esto es importante. Quería poner este ejemplo porque muchos lo han visto. Algunos dicen, está lavando plata. Hermanos, ahí está mi esposa, yo no lavo ni los calzoncillos. Voy a lavar plata. ¿Sí me explico? Dios comenzó a proveer. Todos los proveedores que se habían ido comenzaron a llegar y comenzaron a abrirse nuevos créditos y financiamientos, y ahí estamos para la gloria del Señor. Se comenzó a hablar en fe. ¿Qué es en fe? Ver lo que no está y creer que va a ser. Eso es la fe. El problema es que hace muchos años se escribió un libro muy famoso que se llama El Secreto. No sé si alguien ha escuchado hablar de ese libro, pero yo tengo que decirlo. Y pueden googlear y existe el libro El Secreto. El libro El Secreto habla de las formas miles en las que el hombre puede obtener riquezas, ser millonario, hacer algunos movimientos estratégicos para atraer la bendición, para atraer la energía positiva, para atraer que eso. Los cristianos evangélicos, perdón, porque soy muy puntual, después del año 2000, cuando Cristo ya no vino en el año 2000, porque los evangélicos predicaban, no sé si se acuerdan, que Cristo viene en el año 2000. No leían bien las escrituras. Es más, yo les voy a confesar, yo era predicador antes del año 2000 y yo creía que Cristo venía en el año 2000, porque eso nos habían enseñado. Nos decían, viene en el año 2000 o un poquito, pero viene en el año 2000. Y toda la profecía se basaba en que María, la madre de Jesús, antes de ascender al cielo, entre comillas, se había ido de una playa y que había tomado arena y la había tirado al mar y que había dicho, a 1000 llegaremos, pero a 2000 no. Entonces, algunos cristianos que todavía practicaban en su mente la religión católica, miraban la profecía de María y decían, nos fuimos en el año 2000. Después del año 2000, que Cristo no vino, porque no ha venido, aquí estamos, hermanos. Entonces se comenzaron a inventar cada predicación rara, comenzaron a hablar de temas que no tienen nada que ver con la palabra, y entre ellos algunos inteligentes tomaron escritos del libro El Secreto y vieron que se parecía mucho a lo que la Biblia decía con respecto a la fe. El libro El Secreto habla de la ley de la atracción, ¿sí? Y si usted comienza a leer sobre la ley de la atracción y lo antepone a la fe, se parece mucho, pero no es igual. La ley de la atracción dice que si usted se mentaliza y piensa en riquezas, las riquezas van a llegar. La ley de la atracción dice que si usted hace una buena obra, esa obra se le va a volver cuatruplicada y quintuplicada, y ahí es donde salieron pacte, hermano, y ofrende su carro y Dios lo va a llenar de muchas bendiciones. De la ley de la atracción, no de la fe. Entonces comenzamos a tener predicaciones con falacias y fábulas que comenzaron a distorsionar la fe, y comenzamos a utilizar, como dije al principio, algunos versículos como clichés evangélicos, pero al final no hemos comprendido que la fe es algo que yo creo sin haber visto y que va a ser.
La fe está relacionada con el futuro siempre, ya con el pasado no, porque el pasado lo vimos. Yo no puedo decir que tengo fe en el pasado porque ya sucedió. Yo no puedo decir que voy a tener una tienda en el bulevar porque ya la tengo. No puedo pensar que el pasado es fe. La fe está relacionada con el futuro siempre con algo que no tienes y que viene y que tú tienes que estar seguro de que viene. Seguro de que viene. Aunque no lo estés viendo, viene porque viene. Así es la fe. La fe está relacionada, lo vuelvo a decir, con el futuro y con lo invisible. Porque nuestro Dios es la imagen del Dios invisible, Jesucristo. ¿Sí? Todo lo que nosotros vemos, la tierra, el mar, el cielo, las galaxias, la palabra de Dios dice que fue creado de lo que no existía, de lo que no había, de lo que no se veía. Entonces, lo que se dice veía, ¿verdad? O se veía. Gracias, hermano. De lo que no se veía fue hecho todo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la fe está relacionada con lo invisible. Es algo que esperamos en el futuro y al mismo tiempo es algo que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Esto es importante, hermano. La fe, las cosas que son de fe, nosotros no las podemos percibir con nuestros 5 sentidos. No las podemos tocar, no las podemos oler, no las podemos ver, no las podemos degustar. Porque es algo que viene en el futuro y que es invisible. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque cuando se está hablando en algunas iglesias de fe y hermano, entonces yo siento un escalofrío y siéntelo y tóquelo y la gente dice yo lo toqué y yo lo miré. La fe es eso. La fe es algo que no se puede ver. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación. Ubíqueme cuando dice la estrofa. Creo en alguien que no puedo ver. Pero me terminó la canción, pero no me dio la estrofa. Esa canción relata claramente. Nos quedamos ahí enclesados, pero dice, porque he decidido poner mi confianza, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Ese es Dios. Y nuestra confianza plena tiene que estar en Él, aunque no lo estemos viendo, aunque no lo estemos sintiendo. Más sin embargo, qué bueno es sentir la presencia de Dios. ¿Amén? Dice, la fe, un momento. En el momento en que nosotros veamos algo, ya no es fe, porque la fe se relaciona con lo invisible. Por eso es que si alguien dice, si yo veo un milagro, voy a creer. Hermanos, cuando usted está evangelizando, cuando usted está hablándole a alguien y le dice, es que si yo veo, yo creo, esto no vale. Esa persona no le va a entregar nunca su vida a Cristo en serio, porque para poder aceptar a Cristo, primero hay que creer. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Dice, la fe es la certeza y la seguridad de algo que esperamos y es una convicción de algo que nosotros no vemos. Esta certeza, y esto yo quiero ser muy enfático, voy a volverlo a repetir. La fe es la certeza y la seguridad de algo que esperamos y es una convicción de algo que nosotros no vemos. Esta certeza, ¿quién nos las da? ¿O quién nos da la certeza de creer algo que no podemos ver? Podríamos decir, vuelvo a repetir la palabra por cliché, que Dios, que el Espíritu Santo, pero realmente la certeza nos la da la Biblia. Usted lo acaba de decir. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y voy a abrir un paréntesis aquí muy importante. Porque aquí en esta palabra hay unas promesas que tenemos que creerlas por fe. Dios nos ha prometido muchas cosas. Es más, el otro día ya me volvieron a poner las bolas aquí. Pero aquí habían un montón de tarjetitas que eran promesas de la Biblia.
y yo contaba el día de las promesas, de que cuando vine la primera vez a la iglesia, a esta iglesia, y estaban haciendo eso de las promesas, yo decía dentro de mí, eso es esotérico, brujería. ¿Cómo le van a poner a uno ahí promesitas? Pero cuando vine y agarré la promesa empujado por Joana y la abrí, vi que lo que decía era un versículo de la Biblia. Entonces dije, ok, ya entendí, porque yo nunca había estado aquí para el árbol de las promesas. Entonces me ponen un árbol de Navidad y con papelitos y me dicen qué promesas y yo, ¿de qué me están hablando, verdad? Yo decía, está el diablo, hermano. Y no, y la promesa que me salió efectivamente por fe se cumplió, que era que él iba a estar todos los días conmigo hasta el fin de los tiempos. ¿Qué le quiero decir? Nosotros podemos tener fe en las promesas que están en este libro, hermano. ¿Por qué les digo esto? Se escucha mucha gente que dice, la palabra y la promesa que Dios me dio se cumplirá en mí en esta temporada. Y usted le pregunta, ok, ¿cuál fue la promesa que Dios te dio que se va a cumplir en ti en esta temporada? Es que yo fui a un culto de avivamiento y el siervo de Dios me dijo que ibas a tener una empresa y que, bueno, todo ese montón de cosas que gritan ahí, y que Dios te iba a levantar y te iba a hacer multimillonario y ibas a viajar por el mundo. Ni pasaporte tiene, pero va a viajar por el mundo. Entonces esa promesa Dios la va a ver. La única forma de saber si Dios dijo algo es que se cumpla, para comenzar. Segundo, el que se lo haya dicho un pseudo predicador que habla de parte de Dios no garantiza que esa palabra verdaderamente sea de Dios, porque hay palabras que salen de la emoción, del momento. Entonces tenemos gente resentida. Dios me prometió y no me cumplió. Perdón. Su palabra es verdad y es fiel. Dice que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Clama a mí y yo te responderé. Él es tu sanador. Él es tu salvador. Él es Jehová Rafa, Jehová Nisi. ¿Son mentiras esas promesas de Dios? Ojo a lo que le estamos llamando palabra de Dios. Y ojo a los patavueltas que le estamos diciendo profetas y hombres de Dios. Porque si lo que un profeta dice se sale de lo que está escrito en esta palabra, es un mentiroso. Y no es un profeta. Lo dije claramente, lo repito, es un profeta. Para comenzar, un profeta nunca se llama a sí mismo profeta. Está en esta Biblia. ¿Amén? Si lo han leído, búsquenlo. Porque este es precisamente, por eso les estoy diciendo, que la Biblia es la que nos da la certeza de la fe y las cosas en las que podemos tener la fe puesta. Puesta la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque son obras muertas. Y todavía tenemos hermanos que están esperando el carro del año que les prometió el delincuente ese que se lleva las ofrendas. Y a su nombre. Nos han estado, y digo estoy hablando de la iglesia universal. La iglesia en el mundo le han estado predicando tantas falacias y la gente ha creído que está teniendo fe. Pero realmente no está teniendo fe. Está creyendo que tiene fe. Porque si tuvieran fe en la palabra del Hijo de Dios, en la palabra que está escrita acá, déjeme decirle algo. Alguien que tenga fe en la palabra de Dios se puede tropezar. Puede tener un mal matrimonio, puede tener un divorcio, puede tener un momento de ira, puede tener un montón de pecados que pueden haber por ahí. Se cae, pero se levanta y vuelve a mirar al Calvario. Amén. Pero el que se cayó, se tropezó y se quedó en el suelo y se levanta. Los evangélicos todos son iguales, son unos hipócritas. Aquella hermana no me habla, el pastor solo indirectas, ese lobo solo tonteras dice. Te reprendo, Satanás. Porque no han cimentado su fe en la palabra. ¿Por qué creen que después del COVID-19
las iglesias quedaron vacías. En Estados Unidos se están cerrando iglesias, aquí en Costa Rica se han cerrado iglesias y las mega iglesias han tenido que comenzar a ver cómo hacen para volver a engañar a las personas con los cuenticos de las ofrendas y pacto y todo eso. Y ahí van con... Pero realmente, hermanos, si usted examina las iglesias, hubo un montón de gente, hubo un zarandeo, porque la fe no estaba puesta en Dios. Estaba puesta en las cosas del mundo. Cuando dejó de llegar el cheque del trabajo, cuando nos vimos encerrados entre cuatro paredes, cuando nos condicionaron un montón de cosas, los evangelocos, no los evangélicos, se enfriaron y culparon a Dios de todo y no volvieron a la iglesia, porque estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. En eso conocemos que somos hijos de Dios, dice la palabra. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Dele un aplauso al Señor por eso. Solo en la Biblia están las promesas para su pueblo. Lo que le prometa a alguien en nombre de Dios, ay de aquel que use el nombre de Dios en vano y que diga Jehová dijo y Jehová no haya dicho nada. Para poder ver la gloria de Dios y el cumplimiento de su palabra, debemos poner en práctica y en acción lo que Dios dice en su palabra. Y esa convicción, ¿quién nos da la convicción? Ahora sí, ¿quién nos da la convicción? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Quién nos da la convicción? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la convicción. Entonces tenemos íntimamente relacionados a la Biblia con el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que inspiró la Escritura. Y vuelvo a reincidir, hay gente que quiere que el Espíritu Santo le hable y el Espíritu Santo le hace así, o sea, así, véalo, aquí está, pégalos en la frente, ponlo en los dinteles de la puerta, ponlos en el baño, ponlo en el cuarto. Eso es lo que dice el Espíritu Santo de lo que Él inspiró. ¿Y a su nombre? Eso dice la palabra. Nadie, esto es importante, yo me inspiré cuando escribí esto y me dio en el alma, porque saben, la palabra es una espada de dos filos, y lo he dicho las veces que he predicado ya acá. Te está cortando a ti, pero también me está cortando a mí. Dice, nadie que no lee la Biblia puede decir que el Espíritu Santo lo guía. Nadie. Y ahí viene una pregunta muy personal, hermano. ¿Cuánto hace que usted no lee la Biblia? Hay un silencio sepulcral y eso me gusta, porque es el Espíritu Santo hablando. Nadie puede decir que está siendo guiado por el Espíritu Santo si no lee la Escritura, porque fue Él el que la inspiró. El manual de vida para el creyente es la Biblia, y la fe, como lo dijo Joana hace un rato, viene por el oír la palabra de Dios. No podemos divorciar al Espíritu Santo de la Biblia, ni a la Biblia del Espíritu Santo, porque el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis. A veces leemos la Biblia, cuando la leemos, y creemos primero que son historias, que son relatos históricos. Y peor, sobre todo en mi generación, no sé actualmente, pero en mi generación la gente leía el libro de Cantares. ¿Cuántos han leído el libro de Cantares ya en serio? O sea, han leído algunos pasajes del libro de Cantares. Mi amado es mío y yo soy suya. Ok. Importantísimo. En mis tiempos uno le escribía carta a la novia y le ponía uno, tus ojos son como de paloma, tus pechos son como las montañas del libro. Y uno poniendo ahí un montón de cosas, ¿no? Hermano, ¿sabía usted que el libro de Cantares no es un libro romántico y no está hablando de la relación de un hombre con una mujer, ni de un novio con una novia? El libro de Cantares está hablando de la relación de la iglesia con el Espíritu Santo.
Mi amado llegó y tocó la puerta y yo no quise abrir e intentó meter la mano por las celosías. Y tomó el cerrojo y trató de abrirlo y no pudo abrir. Y mi amado se fue. Y me levanté de mi lecho y busqué a mi amado. Y mi amado se había ido. Y toqué el manubrio de la puerta y aceite destilaba en él. Abrí la puerta, corrí por las plazas y pregunté: ¿habéis visto al que ama mi alma? Tú lo debes conocer. Algunos piensan que es una canción de Doris Machín. No, esa es la narración de cuando el Espíritu Santo llega a tocar a la puerta de tu corazón, te toca. Dice la Biblia, Cantares, que te atisba por las ventanas, o sea que el Espíritu Santo está mirándote, esperando la oportunidad de que abras la puerta para entrar en ti y transformar tu vida y darte verdadera palabra y verdadera promesa de fe, porque Él sabe y tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero cuando seguimos creyendo que son historias para enamorados, cuando seguimos creyendo que este es un libro cualquiera que ha profetizado eventos desde hace más de 6,000 años, hacia acá ha profetizado todos los eventos y los creemos por la fe que genera escuchar la palabra de Dios. Ya expliqué la ley de la atracción un poquito, es un tema muy profundo. ¿Me pueden poner el Salmo 27:1? ¿Cómo operó la fe? Ya yo voy a ir aterrizando esto porque no me voy a enojar. ¿Cómo operó la fe en el Antiguo Testamento? Salmo 27:1. Este que está hablando es el rey David. El rey David había pecado, había conspirado un asesinato, estaba en lo más bajo de la historia del rey David, o sea, estaba en el momento más crítico de su vida. Y se deja decir esto. Salmo 27:1, a ver, estoy equivocado. Creo que puse la referencia mal, pero realmente es: hubiera desmayado si no hubiera creído que veré la bondad del Señor. Ahorita les corrijo el versículo porque puse mal el versículo acá en mi lápiz. Hubiera desmayado si no hubiera creído que veré. Primero creo y después veo. En el momento de nuestra angustia, de nuestra tribulación, del momento más difícil de nuestra vida, si nuestra fe florece. Versículo 13, puse 7. ¿Qué dice el versículo 13? 27:13. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no hubiera creído. Primero tengo que creer que veré la bondad del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 27, la fe en el Nuevo Testamento. Hebreos 11, 27. Por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Fue por fe. Y quiero hablar un momento, porque no puedo hablar de la fe si no hablo del padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham demostró la fe en Dios en muchos aspectos de su vida. Un día, primero tenemos que contextualizar. Les prometo que ya voy aterrizando el mensaje, porque cada 15 minutos digo lo mismo. Abraham era una persona como usted y como yo. Él vivía en Ur de Caldea, donde se adoraban un montón de dioses. Nadie sabía en ese pueblo de un tal Yahvé, Yahweh, Jehová, como les quiera llamar, porque Dios no tiene nombre.
Nosotros somos los que le hemos puesto nombre, pero Dios Padre no tiene nombre. Después les explico eso. Este hombre estaba en un lugar y escuchó una voz que le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Hermano, o sea, en serio. Imagínese usted que escuche una voz que le diga: deja todo lo que tienes y vete a donde yo te voy a indicar. Sí hay que tener mucha fe. Sí hay que tener mucha fe para salir y hacer eso. Pero Abraham no se convierte en el padre de la fe. Él se convierte en un hombre de fe en ese momento. Inicia su proceso a ser el padre de la fe. Pero la verdadera prueba donde demuestra la fe es cuando escucha la misma voz, cuando ya está fuera de Ur de Caldea y está establecido en una tienda y ya había nacido su primer hijo Ismael, que no era el hijo de la promesa, porque no escuchó bien o no quiso poner atención a la promesa que Dios le estaba haciendo: te daré un hijo de Sara, tu esposa. Y Sara se desesperó y le echó a la concubina, ¿verdad? Le echó a la concubina y nace Ismael, y el problemón que hace Ismael actualmente en el mundo. Ese es otro tema. El hijo de la promesa era Isaac. Se aparece la voz de Dios, invisible, y le dice: Abraham. ¿Qué es lo? ¿Alguien me puede recordar qué fue lo que le dijo? ¿Lo tienen en mente? Ahí viene. Ustedes pueden leer en su casa con detenimiento lo que les voy a decir, porque me voy a apresurar porque no quiero dormir, los hermanos. Dios no le pidió un sacrificio. Dios le pidió un holocausto, que es diferente a un sacrificio. A nosotros nos han dicho que es un sacrificio, pero si usted lee con detenimiento el momento en que Dios le habló a Abraham y lo que dice Pablo en el libro de los Hebreos, se da cuenta que Dios está pidiendo que tome a su hijo y lo ofrezca en holocausto. Esto cambia muchas las cosas. Les voy a explicar desde el principio por qué. Porque Dios le dice a Abraham que tome a su único hijo. Ponle atención a esto. Esto es lo que dice Dios. Toma a tu único hijo, a Isaac, al que tú amas. Muy puntual, ¿verdad? Porque pudo haber dicho: toma a tu hijo, y pudo haber pensado en Ismael. Ya Ismael ni siquiera estaba. No, le dice el nombre, le dice Isaac. El único, al que amas, a Isaac. Vete a Moriah. Sacrificio y holocausto son dos cosas diferentes. Que se caiga el velo hoy, porque a veces romantizamos la Biblia. Sacrificio era sacrificar, degollar, pero holocausto, Levítico 1:10, vaya buscándolo yo hoy, ¿qué es un holocausto? Dios le habla a Abraham y le dice: quiero un holocausto de tu hijo, llévalo al monte y hazme un holocausto. Ahorita ustedes van a ver qué es un holocausto. Entonces Abraham toma a su hijo, le dice: vamos para el monte Moriah, toma la leña. No sé si era en un burro, en un camello, no, la verdad escatológicamente no estudié eso. Pero la cosa es que llevaban la carga de leña. La fe de Abraham. Ah, ahorita va a ver usted, no era solo quemarlo. Hermana, no era solo quemar. Léalo, Joana, para ya descorrer el velo de una vez. Levítico 1:10. Repito, si su ofrenda para el holocausto, esto está en la ley de los levitas, ¿cómo se hace un holocausto? Si la ley del holocausto fuere, ok, toma a tu hijo, el que tú amas, el más amado, él va a representar un holocausto, sigue, y lo degollarás.
paréntesis. No solo cuando Jehová le habla del holocausto, no solo degollarlo, no es solo quemarlo, es sacar su sangre, drenarla y esparcirla por todo. ¿Siga? No, porque no es solo eso, perdón, sigue. Era un holocausto, llevaba la leña. Sigue. Eso era lo que Abraham ya entendía que tenía que hacer con su hijo. Entonces vean la fe de Abraham. Ahí se convirtió en el padre de la fe, porque cuando se va le dice a su esposa, volveremos. Está en la palabra. Volveremos. Cuando los criados los deja cierto momento, ya de aquí no me acompañen, ya se miraba el monte Moriah, ya no me acompañen, volveremos. Hablando de algo que no está viendo, porque Dios le pidió a su hijo. Y Abraham, con todo el dolor del alma, con todo el dolor de padre, o sea, imagínense cuando ya él llegó y vio el monte Moriah, porque es que caminó 3 días. Él caminó 3 días, en el primer día no le habló Jehová, no le dijo detente. En el segundo día no le habló Jehová. Y en el tercer día se ve el monte Moriah. Y ya sabemos la historia, hermano, no la tengo que romantizar mucho. Suben y el chico Isaac, que iba a ser el heredero de todo, conocedor de toda la ley, no era ningún tonto. Él dice, padre, llevamos la leña para el holocausto. Él sabía lo que era un holocausto. Y el sacrificio, lo que vamos a sacrificar, Abraham habla en fe. Ahí es donde comienza a activarse. Y dice, Dios proveerá el sacrificio. Cuando llegan allá arriba, ya todos sabemos, el chico se da cuenta, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme, verdad? Y él mismo, cuando se da cuenta que Dios le había hablado a su padre, le dice, padre, tienes que cumplir esto. Y me estoy saliendo un poco de la enseñanza, pero tengo que hacerlo. Esto era un prototipo, un ensayo de lo que Dios iba a hacer con su hijo único y amado, que estaba ya en el cielo, que iba a venir, pero él sí iba a ser sacrificado. Isaac no fue sacrificado, ya sabemos la historia de que cuando levantó el machete, ¿verdad? Y que todo el mundo dice que iba a hacer un sacrificio, no, cuando iba a iniciar el holocausto, la hoguera, la descuartización, aparece la voz de un ángel. Y escuché la historia de Dante, que dice que el ángel llegó cansado. Bueno, una predicación muy buena. Abraham, no lo hagas, porque ya Dios entendió que tú eres el primero en su vida, en tu vida. Ahí Abraham se consagró como el padre de la fe. Porque desde que Dios le habló, aún sabiendo todo lo que podía pasar, él comenzó a creer en fe que él iba a traer a su hijo amado a las manos de su madre. Eso, señoras y señores, se llama fe. ¿Qué nos enseña esta historia? Que era para perfeccionar nuestra fe. Nosotros, ahí me quedó un montón de cosas. Nosotros, aún siendo hijos de Dios, tenemos que pasar pruebas. Como hijos de Dios. No el proceso, que la gente dice, estoy en mi proceso, es que están en pecado, entonces dicen proceso. No, no. Tenemos que pasar pruebas. Nuestra fe tiene que ser probada. Abraham aprobó. Moisés aprobó. Y ustedes pueden leer, por favor, en serio.
Busquen Hebreos capítulo 11 y léanlo. Es magnífico lo que dice sobre la fe. Y más sin embargo, y esto lo voy a dejar para otro tema, el día que el pastor me dé tema libre, dice que todos ellos, aunque durante todo el Antiguo Testamento se les habló de una promesa, y se les habló de una promesa, de algo que había de venir, la promesa de lo invisible, de todo lo que hablaba el Antiguo Testamento era de Cristo, y era de Cristo, todo era prototipo de Cristo, ¿sí? Y dice que ninguno de ellos alcanzó a ver la promesa. ¿Qué no alcanzaron a ver? Cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, que nació de una virgen, esa era la verdadera promesa que ellos estaban persiguiendo por la fe. ¿Quiénes hemos sido los herederos de esa promesa? Cuando la Biblia dice que somos coherederos de la promesa, y caigas el velo, no está hablando de la promesa, vuelvo y repito, que le hacen a veces a uno en las iglesias, que usted ofrenda y Dios le va a multiplicar. Usted ofrenda porque usted es agradecido con Dios, porque Dios no tiene la obligación de darle nada a usted. Él ya dio lo que más él amaba, a su Hijo Jesucristo. Amén. La promesa de la cual nosotros somos herederos, esa promesa es la salvación en Cristo Jesús, por la fe en el Hijo de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no se pone de pie un momento, hermano?